Continuamos con esta introducción a la Sagrada Escritura. Vamos a fijarnos en esta ocasión ya con los textos originales. Casi siempre cuando la gente pelea entre católicos y no católicos, a mí me hace gracia que la pelea la establecen en las traducciones. Los biblistas realmente no se fijan en las traducciones, eso es secundario. Que el alemán, que el francés, el inglés, el español. Ya en el español hay varias traducciones, unas incluso católicas, unas de más valor que otras. Vaya, no nos vamos a ese tema. Cuando los estudios bíblicos son serios, nosotros vamos al original. Y en el original, obviamente, vamos a hablar de dos lenguas, básicamente. El hebreo y el griego. En eso tenemos 5 versiones griegas y una en hebreo. El hebreo, obviamente, está hablando del Antiguo Testamento. Y al hablar acá, nosotros en su tiempo, es cuando se traduce el Antiguo Testamento al inglés de ese tiempo, que era el griego de la diáspora. Por eso es importante este texto de Orígenes, que escribe las Hexaplas. Son 6 columnas sinópticas que nos permiten definir y comparar y estudiar la veracidad de la Biblia hebrea, por ejemplo, con esta que es la católica. ¿Cuál es la versión católica? Esto es los 70. Aquí tenemos la Biblia hebrea, en su momento las Escrituras, y aquí nosotros tenemos la versión de los 70. Los católicos, los apóstoles, citan esta versión de los 70. Y ya vamos a ver cómo se forma y en qué momento. Y allá tenemos un poco los manuscritos del Mar Muerto, especialmente del profeta Isaías. Eso es lo que encontramos allá. Aquello es hebreo, esto es hebreo. Aquí tenemos 6 columnas de griego. ¿Cuál es la relación entre el canon y el texto? Canon indica una norma y regla de vida. Dentro de algunas clases vamos a explicar más claramente cómo se forman los dos cánones del Antiguo y del Nuevo Testamento, poseyendo su propio valor. Su transmisión sabemos que fue muy fiel, como atestiguan en la tradición judía Flavio Josefo y en la tradición cristiana San Ireneo. Esto es importante porque tenemos 2 fuentes. Una no propiamente dentro del ambiente solamente católico, sino tenemos a un hombre converso que en su momento conoce el judaísmo y hay muchos puntos de entronque y de luz que él arroja sobre el cristianismo católico. Y después vemos que aunque eso presenta algunas variantes, pero ya nosotros con esos 2 autores vemos que hay una gran fidelidad en los 2 cánones que transmite la Iglesia en la versión de la Vulgata. Los manuscritos de la Biblia. Actualmente no se conserva ningún texto original. Esto fíjese lo que estoy diciendo. Donde los biblistas realmente se queman, donde alguien serio se debe quemar las manos, es sobre el original. Nosotros lo que hacemos en el tiempo es acercarnos lo más posible a los originales, a través de los diferentes manuscritos y códices. Lo más cercano a ese original es lo que actualmente se conoce como las ediciones críticas de la Biblia. Esas aparecerán hasta el siglo XX. Los manuscritos que poseemos en griego y hebreo poseen muchas variantes. Aquí, por ejemplo, coloco algunas de las versiones en griego. Aquí. Y en hebreo. Este es hebreo. Hay unos textos. Esto es hebreo. Todo esto es hebreo. Bien. Entonces, cuando esas copias se hacían, los copistas que fueran, obviamente como pasa en este tiempo, cuando nosotros digitamos, siempre es inevitable los errores de dedo, especialmente en grandes producciones literarias. En ese tiempo también las variantes indican que son errores. A veces se omite, a veces se interpreta, etc. Vemos entonces que tenemos además otras traducciones en latín, arameo y siríaco del Antiguo Testamento. También las copias que se poseen de estos manuscritos tienen variantes. Ya solo afirmar eso para nosotros es bien importante porque la recepción de los documentos es variada en diferentes idiomas, no solo en hebreo, sino en otros idiomas. Por eso es que nosotros veíamos acá las versiones que tenemos. Estas son versiones en otros idiomas.
Y es importante en su momento cuando se traduce, qué importante cómo se tradujeron. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Bien, sin embargo, el texto de la Biblia actual es el mejor conocido de la antigüedad de todos los libros que nosotros conocemos en la literatura universal. Esto es importante decirlo porque no obstante la distancia, los años, el tiempo, lo más logrado a nivel de crítica literaria es la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son las lenguas que encontramos en la Sagrada Escritura? El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Eso aparece, desde el hebreo aparece en el siglo XII antes de Jesús. Con excepción de algunos fragmentos en arameo, nosotros vemos que esta parte, Esdras, Daniel, esas son variantes escritas en arameo. Aclaro lo siguiente. El arameo era la lengua común, la lengua popular, la lengua del pueblo. El hebreo, que aparece acá, este es el hebreo, eso era para los rabinos, la gente culta del tiempo del judaísmo. Eso fue así. A esta cultura rabínica, que en su momento en el siglo I así se llamará, tenía acceso muy pocos. La inmensa masa del pueblo era analfabeta y mucha gente se manejaba solo con tradiciones orales. Y por eso decimos que el arameo era la lengua común para todos. Y el hebreo, la lengua litúrgica sinagogal. ¿Cuál era la lengua que lee, por ejemplo, Jesús cuando se acerca y lee el rollo del profeta Isaías? Era en hebreo, no arameo. Sabemos que Jesús, la Virgen en Nazaret, era un ambiente de arameo. El arameo era como la lengua más común que se populariza en los destierros de Israel y que cobra fuerza a nivel de gente, del pueblo normal. Bien, el griego desde el siglo IV antes de Cristo era la lengua común. Decimos que aparece el hebreo el siglo XII antes de Jesús. El griego aparece hacia el siglo IV. Entonces, ese griego que llamado koiné, o la lengua común en griego, de Oriente, aunque no desplazó totalmente el arameo, su influjo fue muy grande. Es decir, hay áreas de la diáspora que hablan arameo, pero la lengua que se impuso en todo el Mediterráneo con el Imperio Romano no fue el latín, fue el griego. Ahí nosotros notamos también la fuerza de la cultura griega respecto a la fuerza militar de la cultura romana. Bien, en el siglo I el Antiguo Testamento estaba traducido ya al griego. Esto es importante decirlo. Se va a terminar de formar la Biblia hebrea después del cristianismo. Cuando nace el cristianismo se va como poco a poco definiendo con mucha más rapidez y certeza que el judaísmo, y el judaísmo en su momento va a intentar ponerse a la par del cristianismo que va desbordando el Imperio Romano. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Probablemente Sabiduría o Dos Macabeos efectivamente estén en griego, ¿verdad? Dice, todo está escrito en griego y con algunos pasajes del Antiguo Testamento también en griego para la versión de los 70. La escritura y los soportes. Los manuscritos griegos poseen escritura uncial. Eso quiere decir mayúscula. Aquí nosotros vemos las mayúsculas. Todas estas son mayúsculas. Aquí, por ejemplo, vamos a leer un poquito para que vaya sonando. Dice acá, Bereshit, bara Elohim, ¿verdad? ¿Cómo se traduce al griego? Dice así, en arge, en hologos, kai hologos, dice así. Eso es en griego. Cuando uno escucha esas dos lenguas, fíjese lo que estamos diciendo. Los manuscritos griegos eran todos en mayúscula. Esta es minúscula. En cambio, el mayúsculo nace, los manuscritos todos en mayúscula y sin separación. No hay espacios entre ellos. Bien, en hebreo y griego la escritura es continua, sin párrafos. Los materiales usados fueron el papiro, el pergamino, en forma de rollos. Voy a adelantar para que entendamos de qué hablamos. Todos estos son manuscritos. Lo que cambia es el material. Estos son materiales, diríamos, bioquímicos, como las hojas. En cambio, es cuero de animales.
Por eso el pergamino es un material mucho más resistente. Pero todos son escritos en una cara, porque son rollos como estos. Tanto los papiros, los códices, en su momento estos son escritos en una cara. Los códices en su momento ya son los cuadernillos actuales. De hecho, sabemos que los códigos nacieron en el cristianismo católico. Es decir, escritos por la parte de atrás y la parte de delante en forma de cuadernos. Esta forma es la que va a durar, por ejemplo, en los grandes monasterios. Usted va a encontrar como en ese tiempo no habían tantas copias, usaban un solo y grandes. Por eso se encuentra en los grandes monasterios de Europa libros de este tamaño, con letras muy grandes, donde los monjes se sentaban en los coros de la catedral y desde ahí leían todos con la luz de las velas en su momento. Bien, aquí vemos un poco entonces algunos de lo que hemos dicho. Estábamos hablando acá, decía, los materiales son papiro, pergamino, en forma de rollos. Desde el siglo I se difunde el códice. O sea que primero Israel, por ejemplo, que comienza a formar su cano, él agarra solamente rollos. Cuando Jesús va a la sinagoga son rollos. Ya en el siglo I, con los primeros cristianos, aparece el códice, utilizado mucho por los primeros cristianos. Veamos el texto del Antiguo Testamento. Aquí coloco un poco los manuscritos que se reciben. Todos esos tienen una nomenclatura muy bonita, los diferentes museos donde están compilados. Dice, a partir de los manuscritos de Qumran, datan el siglo III antes de Cristo. Nosotros sabemos que eso fue descubierto en las cuevas de Qumran. Usted mira, entra a YouTube, por ejemplo, mira los descubrimientos de Qumran. Eso data de mediados del siglo XX. Pues nosotros ahí en esas cuevas, usted va a encontrar manuscritos desde el siglo III antes de Jesús. Estamos hablando de la época de los macabeos. Bien, veamos la variabilidad del texto hebreo hasta el 70 después de Jesús, que es cuando es la destrucción de Jerusalén. Los manuscritos de Qumran son protomasoréticos. Es importante que escuche esto. Es decir, en Qumran nosotros vamos a encontrar que no hay vocales, solamente hay consonantes. Base del trabajo masorético. Los masoretas desde el siglo II después de Jesús, que culmina con la Biblia hebrea moderna. Los masoretas van a trabajar, dice más adelante, entre el año 500 y 1500 después de Jesús. ¿Qué van a hacer los judíos, los rabinos judíos? Ellos van al texto solo con consonantes, van a precisar las vocales. Y eso obviamente les va a llevar 10 siglos de trabajo. Bien, dice así en cuanto a la variabilidad del texto hebreo. Los manuscritos de Qumran son protomasoréticos. Hay otros testimonios como el Pentateuco samaritano, muy bonito decirlo. En Samaria hay una Torá, hay una ley. Y otros testimonios que sirven para traducir la versión de los 70 en griego. Estas fuentes, nosotros ya vemos que en Alejandría va a servir para que se traduzca la Biblia del hebreo al griego. ¿Cuándo es que se fija las consonantes del texto hebreo? Después del año 70, los rabinos comenzaron la fijación del texto masorético. Desde ahí es donde entonces nosotros sabemos que en Jamnia es donde se llaman ellos rabinos. Estamos hablando del siglo I después de Jesús. Dice, desde el siglo VI después de Cristo, el texto consonántico ha sido acompañado de masora. Es una tradición oral. Notas que explican el texto y también por signos diacríticos para las vocales, respetando el texto consonántico. Lo voy a explicar acá para que se entienda. Entonces, hasta ese tiempo, dice acá, los masoretas, ¿quiénes van a ser los masoretas? Los que van a colocar todos estos signos de puntuación. Este, por ejemplo, es un sheva, este es un patah, un kametz, etc. Esto se llama hirek, por ejemplo. Hay varios signos de puntuación que son propiamente típicos
de los masoretas. Ellos en su momento a las consonantes van a darle la justa interpretación en base a las tradiciones orales de Israel. Y eso hemos dicho que ellos lo respetaron muchísimo. San Pablo en su momento dirá en la primera carta a los Corintios 15, lo que yo he recibido, eso lo transmito. Es muy valiosa la tradición oral para Israel. Los textos griegos del Antiguo Testamento. Hasta el siglo III antes de Cristo se tradujo al griego el Tanakh, la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Lo realizaron 70 sabios en Alejandría. Esto es importante. Sabemos que la biblioteca más grande de la parte norte del África estaba en Alejandría. Y ahí en esa parte, el que gobernaba esa área, obviamente quería tener todos los libros del mundo entero. Y él quería también, para los judíos que hablaban griego, la versión del Tanakh. Estaba escrita en hebreo. Llamó a unos sabios de Israel y ahí van a traducir este texto. Esta versión se llama de los 70. Ella aparece en 70 y en su momento es Septuaginta. Y se completó en el siglo I. Comienza hacia el año 200 y algo y termina en el siglo I después del Señor. Usada por los cristianos, que incluye ya 7 libros más que el canon judío. Eso es importante. Ya ahí nosotros en esa versión estamos entre el siglo III antes de Jesús y el siglo I. Y hay una variante. Es la variante que en su momento nosotros la mantenemos en el tiempo, teniendo como criterio la persona de Jesús y los apóstoles. Bien, a esos 7 libros se les conoce como deuterocanónicos. Es decir, es un canon posterior, así se traduce. Aparecen en otros textos griegos del siglo I, siglo II después de Jesús. Aunque en Qumran aparecieron también textos griegos, es bonito decirlo. Nosotros vamos a ver que en Qumran no solamente hay versiones en hebreo, sino también en griego. Los 70 aparecen en los códices que incluyen el Nuevo Testamento, como el Vaticano, el Sinaítico, el Alejandrino, de los siglos IV y V. Esto es bonito que nosotros lo digamos, ¿verdad? Dice, la traducción hecha en los 70 con los 7 libros deuterocanónicos que nos hacen diferente a los judíos y a los protestantes. Nosotros vemos que además aparecen estos códigos: el Vaticano, el Sinaítico, el Alejandrino y las Hexaplas. Ahí coloco yo la nomenclatura. El Vaticano normalmente técnicamente se coloca como B03, el Sinaítico como S01, el Alejandrino A02. Así aparecen para los especialistas. Eso cuando nosotros tenemos una Biblia como esta de acá, nosotros encontramos a pie de página, vamos a encontrar esas variantes en esos códigos, en esa nomenclatura. Va a encontrar números, letras que indican papiros o en su momento códices. Bien. Orígenes compuso las Hexaplas en el siglo III después del Señor. Después vemos ahí en las Hexaplas veíamos en 6 columnas el texto hebreo, griego, los 70, Aquila, Sisma y Teodosión. Son las diferentes versiones que se hacen del Antiguo Testamento al griego. Aunque fue conocida por San Jerónimo, su original se perdió. Esto es bonito. Cuando San Jerónimo traduce al latín, el griego, conoció este texto de Orígenes. Pero sabemos, no tenemos en la actualidad ese texto original, se pierde. Solo hay alusiones indirectas como San Jerónimo. Las ediciones modernas del Antiguo Testamento vienen después. Estas son las versiones modernas. Esta es en hebreo y esta es en griego. Dice así: a finales del siglo XV, las Biblias en idioma original, eso pasa ahí. Vamos a ver en comienzos del siglo XVI, las Biblias políglotas. En este siglo vemos el idioma de origen, y hasta acá ya encontramos varias versiones en diferentes idiomas: hebreo, griego y latín. Data del siglo XVI. Estamos hacia el Concilio de Trento y la Reforma Luterana de ese tiempo. En 1525, Jacob ben Hayin
editó la Biblia rabínica. Estamos hablando de 1525. La Biblia rabínica sobre la que R. Kittel edita la Biblia hebrea en 1906. Y después actualmente la Biblia Stuttgartensia, que se pone con estas siglas, es esta de acá, Stuttgartensia. Y últimamente se está trabajando una versión mucho más reciente y bonita que se titula así, Biblia Hebrea Quinta. Esa todavía entendemos que está por salir publicada. En griego es la edición crítica Septuaginta. En griego dice así, Ides Vetus Testamentum Grece Justa 70, ¿verdad? Eso es importante. Es una versión hecha exactamente con fidelidad respecto a la versión original de los 70. Eso fue publicado en 1935 y aparece acá. Bien, esta es un poquito la semblanza del Antiguo Testamento. ¿Cómo se forma? El texto original nace así, con papiros y códices. Esto es importante. Y después se plasma en dos libros. Esto es en hebreo y esto es en griego. ¿En qué siglo recogemos estas versiones más acabadas? Siglo XX. Siglo XX. Aquí estamos hablando de 1900 y algo con la hebrea, y estamos hablando de la Septuaginta en 1935. Aquí coloco la versión de la de Zapla de Orígenes, y vemos un poquito los diferentes idiomas en los cuales él trabajó y las versiones. Estos son códices en su momento y manuscritos que se recogieron. El Nuevo Testamento. Actualmente existen más de 6.000 testigos griegos sobre el Nuevo Testamento, testimonios. Ese es el caso de 100 fragmentos de papiros, más de 200 manuscritos unciales, unos 1.500 leccionarios de uso litúrgico. Cuando nosotros preguntamos dónde aparece el Nuevo Testamento católico, nosotros vamos a verlo ahí. Ahí es donde vamos a ver las fuentes escritas. Luego los papiros, ¿en qué papiros aparecen? Ahí mencionamos algunos, ¿verdad? El de Roberts o el P52. Ese habla sobre Juan 18. La colección de Chester, P45, sobre el cuarto evangelio y hechos. Colección de Bodmer, 2, P66, y fragmentos del cuarto evangelio. El P67 sobre Mateo 3, 9, 15, etcétera. Estos son papiros. Esos papiros están en la base del texto actual del Nuevo Testamento. ¿Cuáles códices encontramos? El Vaticano, el Sinaítico, el Alejandrino, el escrito de Efrén, Besa y Cantabringensis, ¿verdad? Importante. Y ahí está la nomenclatura. Otros testimonios escritos y traducciones son los siguientes. Existen manuscritos minúsculos más tardíos. ¿Cuántos hay de ellos? Los anteriores son mayúsculos. Escritos en minúscula, ¿cuáles son? Más de 40.000 documentos, entre documentos litúrgicos, catequéticos, teológicos, como traducciones al latín, al siríaco, copto, armeno, etíope, eslavo, gótico, árabe, etc. En esta versión del Nuevo Testamento nosotros encontramos muchas más, fuentes, por contraste con el Antiguo Testamento. Y las recensiones y ediciones críticas modernas. En base a las recensiones de variantes, encontramos un texto alejandrino, un texto occidental, un texto bizantino o koiné. Esto se llama el texto Receptus, que está escrito por Erasmo y, por supuesto, Etienne. Como el Nuevo Testamento en Grece, este es Nestreala, que lo he colocado ahí, y el Nuevo Testamento trilingüe de Bover o Callaghan. Estos son como las versiones más recientes. Cuando uno recorre entonces el Nuevo Testamento actual, hay que hacer una visión hacia atrás. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el original? Son papiros, códices y otros testimonios de manuscritos minúsculos y mayúsculos. Finalmente estamos ante la Vulgata. ¿Cuál es su origen? La traducción latina llamada Vetus Latina del siglo I
esa es la versión más antigua en latín, se tradujo poco a poco y de modo no homogéneo, produciendo bastantes diferencias. Por eso, eso que no anota, esas observaciones las hacen San Jerónimo y San Agustín. Ante eso, el Papa San Dámaso encargó a San Jerónimo una versión latina fiable entre los años 383 y 406, conocida como la Vulgata. Este incluye el texto masorético de las Masoras, la Vetus latina que hemos mencionado, el arameo de Tobías y Judith. Y después tenemos la Vetus para el Nuevo Testamento. Entonces, si hay un texto anterior a la Biblia Vulgata que ya tiene el Antiguo y Nuevo Testamento, se llama Vetus latina. ¿Cuál es el problema? Que tiene bastantes imprecisiones que San Jerónimo en su momento corrige. Bien, en 1985 se publicó la Neovulgata y se publicó especialmente para los círculos litúrgicos de la Iglesia Católica. Estamos hablando después del Concilio Vaticano II. ¿Cuál es la importancia? Proviene de su gran difusión. Ya cuando se publicó esta versión, estamos hablando a principios del siglo V, 406, dice porque está incluido en el canon bíblico definido en Trento. Después se difundió rápidamente. Consciente el concilio que hacía falta una edición crítica de la Vulgata por la presencia de abundantes variantes. Trento va a asumir la traducción que hace San Jerónimo, pero es consciente de que hay muchas variantes de códices y manuscritos que necesitan ser revisadas. Ese trabajo técnico especialista se va a completar en el siglo XX. Lo que garantiza la autenticidad de la Vulgata es la tradición viva, el uso de la Iglesia. Entonces, la patrística con San Ireneo, San Atanasio, le va a dar valor a eso también. San Agustín también, en su momento. Y por supuesto, después los concilios que vienen, especialmente el Concilio de Trento y después el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum. Veamos un poquito ya para rematar la crítica textual. Si hemos dicho que el texto original en griego y en latín tiene bastantes fuentes de manuscritos y códices, veamos un poquito cómo se elabora la crítica textual. Dice así: de la autenticidad de derecho, es decir, que no haya errores, hemos de pasar a la autenticidad de hecho, a los textos originales. Entonces, en gran medida, en los 20 siglos, se trabajó mucho en que no hubiera errores doctrinales, pero los trabajos especializados piden un texto original. Y eso ha hecho falta que haya especialistas en críticas textuales, en papiros, en códices. Bien, las variantes de los manuscritos y su origen. Existen variaciones involuntarias o accidentales de los copistas y variaciones voluntarias de copistas cultos, que son lingüistas o que al hacer la teología hay cosas que les parecen oscuras. Por eso hay variantes también en los textos. ¿Cuáles son los principios generales de la crítica textual? Hay externos e internos. Los externos son la cantidad, los textos paralelos y la mutua relación. Eso es en el contexto de la Sagrada Escritura. Internamente son: la lectura más fácil es la más segura. La lección más breve es preferible. Es más auténtica la lección que mejor explica. Es preferible la lección que difiere de los paralelos. En casos extremos es admisible la conjetura. Esto es para los que ven los manuscritos y se preguntan y dicen, ¿por qué esta traducción ha sido escrita de este modo? Por ejemplo, solo por darles un dato, cuando uno ve variantes bíblicas, creo que lo tenía anotado acá, no. Bien. Normalmente cuando nosotros vemos esta parte de las variantes, son por ejemplo pasajes donde dice, esto se puede traducir de este modo o del otro. Esas son las cosas que el especialista en su momento tiene que saber discernir con estas reglas que hemos dicho acá, ¿verdad? Las reglas externas, criterios externos y criterios internos. ¿Cuál es el valor del texto resultante? No es tanto el texto original,
sino más bien el modelo que han copiado los manuscritos. Prevalece el principio de pluralidad de textos y el de tradición con pautas para comprender el texto bíblico. Esto es técnico, sí es técnico, efectivamente. Esto es para especialistas en Sagrada Escritura. Hace falta gente que conoce, por eso decían, no es solo conocer el griego, no solamente conocer el hebreo o manejar el latín con cierta soltura. No, es importante también ciertas herramientas. Hay papirólogos en la actualidad, especialistas en estos manuscritos que hemos comentado. Bien, entre las ediciones y traducciones actuales castellanas tenemos, por ejemplo, que tienen esta crítica textual, la Sagrada Biblia de la BAC, la Biblia de Navarra, la Biblia de Jerusalén. Son Biblias que son como, toman en cuenta todos esos temas que hemos mencionado un poquito, que muchas veces la Biblia latinoamericana, por razones prácticas, no usa. Usted agarra la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, y encuentra esta terminología que hemos comentado ahora. Y aquí le coloco a usted para que los catequistas, los agentes de pastoral de la catedral, accedamos a la Biblia Cleros. Hemos dicho así en la captura, ¿verdad? Aquí tenemos una Biblia políglota. En su tiempo, las Biblias políglotas era muy caro tenerlas. Vaya usted, sin invertir nada, solamente haciendo uso de Internet, hoy tiene acceso a esto. Y después, para quien quiera comprar materiales de tradición, materiales de derecho canónico, de magisterio, es esta parte de acá. Aquí en esta parte, usted baja el cursor y encuentra todas las fuentes de la Biblia de Jerusalén. Un catequista en la actualidad no puede realmente no usar este recurso. Es una herramienta imprescindible para ser catequistas del siglo XXI y evangelizar el sexto continente, que es un continente digital. Bien, con esto hemos presentado el texto ya propiamente del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, que se convierta.